Hola a todos. En esta clase vamos a continuar con nuestros balances de materia y toca el tema de las reacciones múltiples. Nosotros en clases anteriores nos habíamos centrado en una reacción única. Veíamos algunos ejercicios con recirculación y la variante última de este tema es que nosotros podemos tener dos o más reacciones en algunos procesos muy particulares. Ok. Aquí entra algo muy interesante que es la ingeniería de los procesos, donde pues se busca que esas reacciones secundarias o indeseadas ocurran en una menor cantidad o buscar las condiciones adecuadas para favorecer una reacción principal. ¿Ok? Pero hay algunos procesos particulares donde por más que intentemos y veamos otras variables, etcétera, pues siempre van a existir esas reacciones secundarias. Aquí, pues, ¿qué va a implicar eso? Va a implicar mayores costos, porque si tengo productos indeseados, pues mis procesos de separación y purificación, pues van a elevar ciertos costos, ¿verdad? Y bien, vamos a empezar con este ejercicio. Nos dice que tenemos una mezcla de gases que contiene 68.4% de hidrógeno, 22.6% de nitrógeno y 9% de CO2 y va a reaccionar de acuerdo a estas dos reacciones que tenemos aquí. Nos dice que va a reaccionar hasta que la mezcla va a lograr ciertas condiciones y nos dice que tenemos 15% de amoníaco y 5% de vapor de agua. Y nos dice que calculemos las fracciones mol de nitrógeno, hidrógeno, CO2 y CO. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño diagrama primero y después vamos a revisar la parte de los balances. Ok, entonces esta reacción se llevaría a cabo en un reactor. Vamos a poner aquí nuestro bloquecito de un reactor. Ok, y tenemos nosotros una entrada y una salida. Muy bien. No nos menciona qué porcentajes son. Si son porcentajes mol o masa, vamos a considerar que los datos son fracciones mol. Las fracciones dadas son fracciones. ¿Sí? Bueno, a mí personalmente los ejercicios con reacción me gusta trabajarlos en mol, pero de repente algunos autores, algunos ejercicios nos dan datos en masa, entonces tenemos que hacer las operaciones adecuadas. Vamos a considerar nosotros que tenemos fracciones mol. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a rotular, tendremos nosotros dos corrientes, corriente 1 y una corriente 2. Muy bien, aquí yo tendría un flujo N1, vamos a ponerle de este lado un flujo N2. Ok, y a la entrada nos dicen que tenemos 0.684 moles de hidrógeno, que es una composición. De nitrógeno tenemos 0.226. Y por último, 9% va a ser moles de CO2 sobre mol. Okay. Y este flujo N1 nos vamos a referir a moles por hora o por una unidad de tiempo. Maestro, una pregunta. Ajá. Adelante. Sí.
También se pueden usar también los flujos. O sea, es indistinto si podemos usar, en este caso, fracciones molares o usar fracciones, bueno, o flujos. Sí, como ustedes gusten. Por aquí que me da las fracciones, pues yo declararía aquí un flujo. Y no lo conozco, de hecho. Tendría que dejarlo así indicado. Muy bien, gracias. ¿Sí? Muy bien, Efren. Ok. Y a la salida, me dice las fracciones mol. ¿Tendríamos cuántos componentes, jóvenes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Tendríamos nitrógeno, hidrógeno, CO2. Ok, amoníaco. Pero el hidrógeno aparece en las dos reacciones, más bien tendríamos solamente 6, ¿verdad? Amoníaco, CO2 y también tenemos agua. Ok. Y desconocemos cada una de las composiciones, es lo que vamos a calcular, ¿verdad? Muy bien, entonces, nos piden las composiciones. Ok, y me dice hasta que la mezcla contiene 15% de amoníaco, entonces esta composición es de 0.15. Y nos dice que la del agua es de 5%. Y nos dice calcular las fracciones mol de amoníaco. No la conozco, vamos a llamarle aquí X1. La del hidrógeno X2. La del CO2 vamos a ponerle X3. Y la del CO2 también. ¿De acuerdo? Entonces aquí le pondríamos 1 menos X1 menos X2 menos X3 y restaremos las que conocemos 0.15 y también la de 0.05. Tiene repetido 2 veces el CO2. Tengo repetido el CO2, ¿dónde está? Ok, entonces a ver. Es que uno es CO y otro es CO2, ¿no? Si uno es CO y el otro es CO2, más bien así, ¿verdad? CO y CO2. Ahora sí, entonces, ¿cuánto nos da 1 menos 0.15 menos 0.05? Nos daría 0.8. Vamos a ponerle aquí 0.8. Y quitamos estos. Ok, y aquí sería mol de CO2 sobre mol. Listo, entonces ya tenemos nuestro diagrama. Y ahora, jóvenes, como tengo dos reacciones, vamos a numerarla, mi reacción 1, mi reacción 2. La reacción 1 va a tener un avance de reacción 1 y la reacción 2 va a tener un avance de reacción 2. Cada una de estos avances va a ser diferente, jóvenes. De repente a algunos se les ocurre sumarlas o restarlas dependiendo.
Entonces no puedo sumarlas o restarlas. Muy pocas veces van a ser iguales. Lo que va a ocurrir en la mayoría de los casos es que un avance de reacción va a ser mucho más grande que el otro, porque voy a tener una reacción principal que va a ocurrir una mayor cantidad, pero también puede estar una reacción secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a plantear ahora nuestros balances y aquí lo interesante es que vamos a tener nosotros producción o consumo dentro de las dos reacciones. ¿Vale? Entonces vamos a preparar nuestros balances. Vamos, pues déjenme copiar el diagramita y me voy a mover a otra hojita. Ok, entonces vamos a plantear nuestros balances con reacción química. Ok, entonces vamos a plantear nosotros 6 balances, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces vamos a plantear 6 balances. 1, ok. Vamos a plantear un balance para el hidrógeno, otro para el nitrógeno, para el CO2, para el CO, para el amoníaco y para el agua. Ok, entonces vamos a plantear nuestros balances. Vamos a comenzar con las entradas y con nuestros tres reactivos. Muy bien, del hidrógeno entra 0.684 por N1. Esa es mi entrada. Del nitrógeno 0.226 por N1, 0.09. Por N1, ¿verdad? Esa es mi entrada. Okay. Y mi salida es X1 por N2. Esperen, el hidrógeno, ¿verdad? Más bien sería aquí X2, ¿verdad? Sí. Muy bien, para el nitrógeno sería menos X1 por N2. Y para el CO2 restaríamos 0.8 menos X1 menos X2 menos X3 multiplicado por N2. Muy bien, esa es mi entrada menos mi salida. Okay. Vamos a sumar ahora la producción. Ok. Tengo producción de hidrógeno. No, profe. No, de nitrógeno tampoco, ¿verdad? Y de CO2 tampoco. Ok, entonces ceros. Ok. Más producción, vamos a restar el consumo. Ok. Muy bien, entonces el nitrógeno tengo consumo en la reacción 1. Entonces aquí restaríamos
menos el avance de reacción 1. El CO2, tengo consumo en la reacción 2, entonces aquí restaríamos menos el avance de reacción 2. Y del hidrógeno, noten que tengo consumo en las dos reacciones. Restaríamos menos 3 veces el avance en la reacción 1 y menos el avance 2. ¿Ok? Y esto sería igual a 0. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a nuestros productos, ¿ok? Entonces aquí tenemos nosotros 0, 0 y 0 de entrada. Ok, y restaríamos nuestras salidas. Nuevamente. Entrada menos salida, y mi salida de CO es X3 por N2. El amoníaco es 0.15 por N3 por N2. Y el agua nos dan una composición de 0.05 por N2. Ok, entonces vamos a sumar ahora la producción. Ok, entonces el CO lo estamos produciendo en la reacción 2. Vamos a sumar aquí entonces el avance 2. Después tenemos el amoníaco, 2 veces en la reacción 1. Y por último el agua, 1 en la reacción 2. ¿Okay? Entonces, esa sería mi producción y mi consumo. ¿Tenemos consumo, jóvenes, o no? No, profe. Como deseo, tampoco, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí ceros. Menos 0. También. Menos 0. Y aquí también 0. ¿Ok? Y tenemos que igual a 0. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta con los balances de materia, jóvenes? Profe, en el balance uno iría entre paréntesis o... Sí, le podemos poner paréntesis o así se queda. Ok. Pero todo esto sería el consumo, ¿verdad? Ujú. Sí, ahora nos podrían quedar sumas y restas dependiendo de si se estén produciendo o consumiendo. Muy bien, entonces vamos ahora a analizar nuestros grados de libertad. Profe, ahí no se, ya no se multiplicaría, por ejemplo, el menos, o sea, el menos que hay menos en la primera ecuación, menos por menos o menos por, o sea, no quedaría positivo. Ah, cierto, qué bueno que me dice Karina, sí, cierto. Entrada menos salida, más producción, menos consumo. Más bien aquí, este menos lo tengo de más, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Menos consumo serán estos dos, sí. Ajá. Y aquí lo sumamos. Maestro, Adelante, Efraín. solamente cuando te explique, bueno, te lo especifica en el problema que los inertes no tienen grado de avance de reacción, ¿se toma en cuenta, por decir, en el caso del nitrógeno? No tenemos inertes, ¿o sí? Si Mm, tuviéramos no. inertes, el inerte nos quedaría entrada menos salida. O depende si ese inerte tiene una composición dentro de la mezcla de gases.
Sí, pero podemos tener algunos con inertes. En este ejercicio no hay ningún inerte. Tenemos 2 reacciones. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Sale, Fred? Muy bien, pero sí hay algunos con inertes. Entonces vamos a los grados de libertad. ¿Cuántas incógnitas tenemos, jóvenes? ¿Y cuántas incógnitas? 5 5. Van a ser 2 flujos. ¿Qué más? y 3 3 composiciones composiciones. más 2 avances. Ok, ¿cuántos nos darían aquí? 3 más 2, 5, serían 7. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? 6, profe. Tenemos 6 ecuaciones de balance de materia. Por lo tanto, nos quedan un grado de libertad, ¿verdad? Ahora sí podemos suponer nosotros nuestra base de cálculo, ¿verdad? En nuestra alimentación o podría ser cualquier otra variable, pero vamos a considerar una base de cálculo. ¿Qué número de moles suponemos? 1, 100, 10, ¿cuál? ¿100? Sí, profe, está bien. ¿Sí? Ok, entonces, a ver, déjenme ver el tiempo. Ok, bueno, vamos a detener aquí. Bueno, vamos a resolver, por favor, en casa con una base de cálculo, la que ustedes quieran, para resolver el ejercicio, ¿sale? Entonces, vamos a terminar aquí el ejercicio y vamos a trabajar en campus virtual.